tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Dios te bendiga mucho. Espero que esté todo más que bien. Bueno, te saluda el apóstol y profeta Hernán García de la Iglesia Unción de Dios de Quilmes, Central Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Bueno, un gusto estar comunicado con ustedes a través de las vías de internet, a través de esta herramienta que son los canales de televisión, ¿sí? Van a ver luego que van a aparecer aquí en pantalla, van a aparecer el Facebook, el YouTube, donde vos lo podés ubicar para seguir recibiendo palabra de Dios en este tiempo. Bueno, debido a que todos saben que ya vamos casi 90 días prácticamente, por decir un número, ¿no?, de lo que es la pandemia, de estar en la casa cada uno, pero eso no quita de que de alguna manera nosotros no podamos transmitir la palabra de Dios. Dios nos dio la herramienta de hacerlo a través del Facebook, de YouTube, de canales de televisión, de todas las medios de internet que existen para poder bendecir tu vida. En esta ocasión, bueno, nosotros queremos que la palabra que hoy se pueda dar y que se pueda desatar sobre tu vida sea una palabra de muchísima bendición, ¿sí? Por eso tratamos a través de todos los medios de enseñarte y bendecirte. En este tiempo, bueno, lo que queremos compartir es, por ejemplo, cómo poder trabajar en la fe, poder trabajar en la fe, ¿sí? Cómo poder trabajar en la fe y sobre la fe. Es algo tremendo, donde a veces la fe de todos decae o empieza a menguar o como que se debilita por circunstancias de la vida. Es como que la fe se empieza a aflojar, ¿no? Y que no es que dejamos de creer, pero no creemos con la misma intensidad que tendremos que creer cuando estamos eufóricos por conseguir algo. Bueno, hoy quiero hablarte de eso, ¿sí? Durante un buen tiempo, un buen rato, a través de esta programación, quiero bendecirte y hablarte sobre la fe, ¿no? Y cómo trabaja la fe. También mediante el testimonio que tenemos nosotros de vida, transmitirte de que todo se puede lograr y todo se puede alcanzar. Conocemos la palabra de Dios, donde Dios nos habla a través de su palabra y nos dice y nos explica, ¿no?, que sin fe es imposible agradarle a Dios. O sea que si no tenemos fe, no podemos serle de agrado al Señor, ¿no? Sin fe no podemos, no podemos transmitir la estimulación de que Dios vea que nosotros creemos en lo que no estamos viendo. Entonces, desde ese punto, sabemos de que para todo lo que tenemos que hacer y para todo lo que debemos hacer, tenemos que creerle a Dios en lo que Dios nos está dando. Génesis, desde el capítulo 1 hasta el final de la Biblia, que es Apocalipsis, toda la Biblia habla estimulándonos, ¿sí?, permanentemente sobre la fe, cómo trabaja la fe, las estrategias que nos da la fe para muchas cosas, y eso es necesario que vos lo aprendas y que vos lo sepas. Como te decía, la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradarle al Señor. También hay pasajes bíblicos, como en Hebreos capítulo 11, versículo 12, que dice la palabra de Dios, específicamente dice, ¿no? Por la fe, ¿qué más te digo? Que por la fe conquistaron reino, alcanzaron promesas y taparon boca de leones, Gedeón, David, Jefté, Samuel y los profetas, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo lo que habla y lo que nos enseña en Hebreos, ¿no? El trabajo de la fe. Estos días hablaba y compartía de que cuando uno tiene dinero en la mano o la posibilidad de
desde alguna herramienta articular para obtener algo, lo podemos tener. Pero qué difícil se torna cuando no tenemos la herramienta o el dinero o alguien que nos ayude en esa área que tenemos que activar o de recibir algo. Entonces, ahí es donde Dios trabaja. Por eso hay una fe que es la fe visible. Cuando yo tengo un dinero y puedo comprar algo y decidir cómo lo pago, de qué manera hago el negocio para comprar y adquirirlo, y es una fe visible que lo estoy viendo porque yo sé que estoy trabajando y tengo ganas de comprarlo y lo voy a comprar. Pero la otra fe que no vemos es esa fe donde voy creyendo, como Dios me lo indica en la palabra, creyendo que lo voy a conquistar, orando anticipadamente por eso. Señor, yo quiero esto, quiero que me lo entregues, que me lo des, ¿sí? Orar, interceder por eso, y cuando voy a lograr el objetivo, el propósito de conquistarlo, a través de esa fe, que es una fe que no veo, lograr, sea comprar una casa, lograr que Dios me bendiga con la salud, lograr comprar un auto, una casa, algo que es lejano. Entonces, a través de esa fe, que no la vemos, es donde Dios opera, donde Dios trabaja, donde Dios intercede, ¿sí? Por eso, a través de esta palabra y en este tiempo, yo quiero transmitirte la bendición de que cada uno de ustedes puedan comprender cómo trabaja en este tiempo la fe. Aún cuando estamos durmiendo, descansando, la palabra de Dios, ¿no? Nos lleva a que en la oración profunda podamos orar y demandarle a la fe que trabaje mientras que nosotros descansamos y dormimos. Entonces, en este tiempo tenemos que comprender que la cuarentena que se nos presentó, ¿no?, a todos mundialmente, también un poco es algo que nos permite ver cómo estamos, ayudarnos y ocuparnos un poquitito de la familia, cubrir áreas que en otros momentos o en otro tiempo no lo logramos cubrir, ¿sí? Que la pandemia nos sea de bendición para lo que necesitamos. Hay gente que en este tiempo de pandemia, de crisis, del coronavirus, por decirlo de alguna manera, hay gente que en este tiempo ha construido casas, ha terminado de arreglar cosas, ha conquistado áreas. Entonces, nosotros queremos en este tiempo que vos puedas comprender que a través de la fe podés lograr y conquistar cosas como lo hacían los patriarcas, la gente de antes, ¿sí? Por eso yo te animo en este tiempo a que vos puedas confiar, a que vos puedas ver cómo trabaja la palabra de Dios, a que vos puedas entender cómo trabaja la palabra de Dios, meterte en la palabra y creerle, ¿no? Cuando vos te metes en profundidad con la palabra de Dios, vos lo que estás accionando y activando que la palabra de Dios, que el reino de los cielos descienda a la tierra, que Dios tome gobierno de lo que vos estás haciendo y Él lleve el control del objetivo o del propósito el cual vos querés alcanzar. Por eso Dios dice que sin fe es imposible agradarle a Él. Por eso la palabra dice, cuando arranca en Hebreos 11, dice, por la fe Abraham fue constituido el padre de la fe, porque Dios le entregó un pedazo de tierra, un terreno, donde no había nada. Y él tenía algunos animalitos y semillas para sembrar. Y él se puso a sembrar y como pudo le dio de comer a los animales. Y Dios lo empezó a bendecir porque era una tierra santa, prosperada, donde Dios lo había ubicado en ese lugar. Pero él tuvo que arrancar de cero por la fe y creerle al Señor. Y el Señor le dijo, si tú me crees te daré por herencia a todas las naciones. O sea que hay una herencia que Dios nos entregó. Hay una bendición que Dios nos entregó. Y por medio de la fe tenemos que aprender a activar para que esa bendición caiga sobre nuestras vidas y poder ver el logro y el propósito de Dios, ¿sí? No con nuestras fuerzas, sino creyéndole a Dios de que Él toma control y toma las medidas necesarias para arrebatar y para avanzar en el propósito que Dios tiene. Por eso en este tiempo queremos bendecirte y animarte a que le creas a Dios de cómo trabajar con la palabra, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Habacuc,
capítulo 2, versículo 2, dice claramente, escribe la visión en tablas, ¿sí? O en hojas, en el caso nuestro, o en hojas. Y todo aquel que vea esa visión escrita correrá hacia ella. La palabra no tardará y la palabra se cumplirá, ¿sí? O sea que Habacuc, el profeta Habacuc, sella y certifica que la palabra de Dios trabaja, camina y da fruto. Dice, no, en la palabra dice, cielo y tierra pasará, pero la palabra no pasará. O sea, hasta que la palabra no se cumpla, ¿no? En tiempo y forma, hasta que no se cumpla, la palabra no va a pasar, la palabra va a permanecer, porque la palabra tiene una demanda de parte de Dios, tiene un propósito, y la palabra se tiene que cumplir. Seguramente te habrán dado palabras de profecía de muchas cosas, y todavía no lo viste cumplido. Y no es que la palabra que te soltaron era una palabra emocional. Seguramente todavía no llegó el tiempo, porque para que Dios te cumpla la palabra, para que Dios te entregue definitivamente la palabra que vos estás esperando, para eso lo que vos tenés que entender es que tenés que creer en la palabra que se te entregó, ¿sí? Y tenés que orar por la palabra que se te entregó y tomarla y creerla. Cuando vos la tomaste y la creíste, el Señor le da vida a la palabra y la palabra se activa, ¿sí? Hay gente que está esperando que la palabra profética se le cumpla, ¿no? Y no está mal, pero hay gente que dice, bueno, me dieron una palabra, pero cuando Dios quiera, se cumplirá. Y a veces no es así. Si a vos te dan una palabra de parte de Dios, y dice la palabra de Dios, ¿no? En Habacuc, capítulo 2, versículo 2, la palabra se cumplirá, ¿no? Se cumple. Créele a la palabra porque se te cumple. Entonces vos tenés que pelear, ¿sí? Vos tenés que pelear para que esa palabra se active en el mundo espiritual, porque recordá que todo lo que tenemos hoy y lo que vemos se hizo en base a lo que no estaba hecho y se hizo en base a lo que no se veía. Por la fe. Dios en la fe dijo, yo creo que el mundo va a ser de esta manera. Y lo activó y lo desató y se hizo. Entonces, de la misma manera, ¿no? Tenemos que hacer como Dios hace, ser imitadores de Dios, imitadores de Cristo. ¿Sí? Por eso Dios dijo, ustedes son a imagen y semejanza mía. Más allá de la parte de esto, la cara, el brazo, como ser humano, Él hablaba, el Señor daba a entender de que nosotros somos como Jesús, como Dios. O sea, tenemos que pensar y saber cómo piensa Dios, tenemos que ver cómo mira Dios, tenemos que oír cómo escucha Dios y tenemos que hablar el lenguaje de Dios, que es del reino, no el lenguaje de nosotros, ¿no? Y cambiar siempre la forma de hablar, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice en sus cartas bíblicas, renovarse en el espíritu de la mente, o sea, piensen como Dios puede llegar a pensar, Y en eso hay veces que estamos muy equivocados en la forma que pensamos, ¿sí? Por ahí rechazamos al alcohólico, al pariente alcohólico, y no vamos a ayudarle, porque no estamos cumpliendo la palabra de Dios que dice, en la fe, Dios dice, ayudar a los que están mal, y es mejor el dar que el recibir. Y a veces nos predican un evangelio de rechazo, y no es así. Nosotros tenemos que tratar de agotar todas las circunstancias para conquistar a la persona y para bendecir. ¿Se entiende? Para bendecir a esa persona. Si la persona no lo toma, bueno, hay que seguir orando para que Dios se le derrame y para que esa persona se transforme a Dios, ¿sí? Vos podés estar convencido que Dios existe y no por eso quiere decir que estés convertido. Hay gente que está convertida, vive por la fe y Dios los bendice pero tremendamente. Y hay gente que está convencida de que Dios va a hacer algo, ¿sí? Y confía en que Dios le va a dar. Y Dios sí los bendice también, pero no es la rapidez que bendice a los que están convertidos y que creen totalmente lo que Dios le va a entregar y que dependen de lo que Dios le va a dar creyendo. Y esa es la fe verdadera que Dios busca, que nosotros podamos creer en lo que no estamos viendo. Entonces, ¿cómo trabaja la fe? Dice, la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve.
te lo vuelvo a repetir, la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Y por medio de la fe tenemos el derecho y la autoridad de conquistar muchas cosas, por medio de la fe. ¿Sí? La salud, la economía, el trabajo, posiciones que Dios nos puede dar en cualquier área laboral, ¿sí? Aún en lo ministerial. ¿Se entiende? Hay gente que depende del hombre, que Dios le revela al hombre para darme, no. Vos ora a Dios, pero sí sujetate a tu cabeza, a tu pastor, a tu profeta, a tu apóstol, al que esté, tenés que ser obediente. ¿Por qué? Porque Cristo se sujetaba a la cabeza del gobernante que estaba en su tiempo de turno, ¿sí? Se sujetaba y él era obediente a lo que Dios le mandaba hacer. Él decía, todo lo que mi padre me dice yo hago. Entonces cuando le preguntaron, maestro, hay una moneda y tiene dos caras, una está el César y la otra está el sol, ¿qué debemos hacer? ¿Usted qué dice, pagamos el impuesto o no? Y él dijo, al César dale lo que del César, o sea, a tu gobierno le das lo que le corresponde a tu gobierno y a Dios le das lo que te marca Dios para darle. ¿Se entiende? Entonces Jesús caminaba alineado a la autoridad celestial y a la autoridad terrenal. ¿Sí? Por eso ustedes en la fe tienen que aprender, a trabajar, a vivir y a ver cómo mira el Señor. Y preguntar, Señor, ¿cómo estás viendo vos las cosas? Porque a veces lo vemos todo mal, que toda la culpa es del diablo, y a veces no es así. A veces son consecuencias nuestras que provocamos y pobre diablo no tiene nada que ver. ¿Se entiende? Alguna cosa sí, el enemigo se te va a meter para complicártela, pero no toda la culpa la tiene siempre el diablo. Siempre le echamos la culpa al diablo y a veces no es así. A veces son consecuencias nuestras porque somos cabezones y no queremos entender lo que Dios nos quiere entregar. ¿Sí? Por eso el reino de los cielos se manifiesta, se presenta y se activa conforme a lo que cada uno de nosotros podemos hacer y podemos activar mediante lo que creemos. Si crees con duda, no va a pasar nada, o se te va a retrasar un montón la bendición. Si crees con euforia, sabiendo que va a ser y se va a dar, se va a activar. Pero siempre que vos tengas fe creyendo en algo bueno, porque si lo querés hacer en algo malo, la puerta que se te va a abrir no va a ser buena. Vas a provocar una puerta al enemigo. ¿Se entiende? Entonces, vos lo que tenés que activar es lo que Dios te entrega en buena fe, en buena voluntad y hacer. Hay una palabra muy importante que siempre Dios nos entrega mediante la fe y habla, que dice, es mejor el dar que el recibir. ¿Sí? Sin pedir nada a cambio. Salomón, cuando Dios le entregó un reinado siendo niño, siendo chico, se estipula que entre 12 y 15 años, más o menos, orando le dice, Jehová, te pido que me des sabiduría para manejar y hablar con tu pueblo. Y a Dios le agradó lo que dijo Salomón. Entonces le dijo, por cuanto me pediste solamente sabiduría y no me pediste a tus enemigos, te doy lo que me pediste y aparte te entrego todas estas cosas. Y le dio oro, le dio para hacer para poder vender, comprar y vender, ¿sí? Para exportar e importar. Le dio todo, tal así de que la reina de Saba dice que vino a verlo porque se hablaba tanto de las riquezas de Salomón y la sabiduría que tenía Salomón que Dios le había dado, que el tipo era un genio. Salomón era un genio, era tremendo lo que él manejaba. Y la reina de Saba cuando le vio se sorprendió y le dijo, Salomón, me di cuenta que verdaderamente Jehová está con vos, porque aún tus sirvientes comen en platos de oro y cubiertos de oro, y tus sirvientes visten como una persona de realeza. Entonces fíjense en qué nivel Dios nos quiere llevar siempre, y nosotros, que somos hijos de Dios, estamos queriéndole buscar la vuelta de cómo poder llegar a ese punto, pero nunca somos obedientes, siempre la queremos negociar o queremos sacar ventaja, y no es así.
No es así. Tenemos que caminar con la ley de Dios, tenemos que caminar con la firmeza de Dios y pensando, pidiéndole a Dios que nos alinee a su corazón y a su mente para pensar y ver cómo Él piensa, cómo Él decide, cómo Él que hace las cosas. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces en este tiempo yo quiero animarte a que vos tomes la bendición que Dios te da. ¿Sí? La palabra que te comparto de la fe está en Hebreos capítulo 11, versículo 32 en adelante, que dice: ¿qué más voy a decir? Me faltaría que David, Gedeón, Jefté, David y los profetas, por la fe conquistaron reino, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, echaron fuga a ejércitos a filo de espada. Por la fe conquistaron, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que yo te invito a que vos puedas activar tu fe, a que vos puedas mover tu fe, creerle al Señor, ¿sí? Que te sujete y seas obediente a tu cabeza, a tu pastor, que lo honre, que lo bendigas, sujetate a la ley de Dios y también a las bendiciones que Dios te entrega. Si vos sos obediente vamos a decir, al gobernante de turno, que es lo que Dios manda, porque Dios pone reyes y Dios quita reyes. Y lo que Dios permite, es lo que Dios permite. Aunque nosotros nos enojemos, pero es lo que Dios permite. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Siempre hay que actuar con sabiduría. Lo tenemos que sujetar a la ley terrenal que Dios nos pone como autoridad, ¿sí? Y sujetarnos a la ley de Dios mediante nuestros pastores, nuestros profetas o el ministro que está a cargo de la asamblea. Y te va a ser de muchísima bendición, porque vas a caminar alineado y siempre pidiendo que Dios traiga revelaciones frescas, revelaciones nuevas, para que en la fe activarlo y quererlo a Dios para alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Así que en este tiempo quiero bendecirte, mandarte un abrazo bien grande. Como te dije, soy el apóstol y profeta Hernán García, Iglesia Unción de Dios, Central Quilmes. Vas a ver aquí en el video luego van a aparecer el Facebook, el YouTube, todas las vías de internet en donde nos puedes ubicar. Aún va a aparecer el WhatsApp de nuestra iglesia, ¿sí? Siempre lo vas a encontrar en las líneas de internet y también en los canales que nos brindan el espacio para transmitir la palabra del Señor. Amén. Dios te bendiga mucho por este tiempo. Pon en práctica la palabra, lleva la palabra a la práctica. Y bueno, también en este tiempo voy a orar por ustedes. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, decretamos que la palabra que se ha soltado, la palabra que se ha entregado, ha caído en buena tierra, que tus hijos tomarán la palabra, Señor, levantarán la palabra y trabajarán con la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te bendecimos, te glorificamos y desatamos milagros, sanidad, Padre. A toda aquella persona que necesite milagro, soltamos milagro en el nombre de Jesús. Y que todo lo que ellos reciban, que tengan en su corazón, tú lo puedas cumplir y dárselo en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos este tiempo y te damos gracias. Atamos en la tierra y en el cielo todo espíritu de venganza, de traición, de muerte, de accidente, de robo. En el nombre de Jesús lo atamos en la tierra y en el cielo, como le indica tu palabra. En el nombre de Jesús. Y en este tiempo desatamos la bendición del reino de Dios sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias Padre por este tiempo. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima programación. Dios te bendiga mucho y gracias por tu tiempo. Dios te bendiga. Amén y amén. Toda la bendición de Dios para cada uno de ustedes. Dios te bendiga. Chao.